Aleluya. Estamos hablando la palabra de Dios. Y estábamos leyendo en el libro, bendito sea Dios, de San Marcos. El evangelista cuenta esto de una manera peculiar. Bendito sea Dios. Y yo quisiera ser bien claro para que me entienda todo el mundo. Bartimeo era un hombre ciego que tenía una condición, no podía ver. Y entonces al no poder ver tenía la condición de que tenía que estar pidiendo limosna, andaba mendigando. Él tenía que depender de alguien más por su condición. Necesitaba ayuda. Ese era Bartimeo, un hombre que necesitaba ayuda. Bendito sea Dios. Y yo entiendo que toda persona, bendito sea Dios, que no ha conocido a Cristo, está en la misma condición. Bendito sea Dios, y dígase peor aún que Bartimeo. Porque mientras nosotros estamos en pecado, estamos mendigando nuestra vida espiritual, bendito sea Dios, somos como mendigos espirituales. Yo en una ocasión he hablado un mensaje de mendigos espirituales. Bendito sea Dios. El que no conoce a Cristo es un mendigo espiritual que está necesitado de que alguien le provea de algo espiritual que no tiene. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que no tiene el que está en pecado? Vida eterna. Y esa vida eterna es provista por uno solo, Jesucristo. Bendito sea Dios. Bartimeo ciego. Yo sé que el pecado enciega. Y yo lo sé porque lo he visto de cerca. Bendito sea Dios. La gente cree que el pecado es una cosa ligera, la que la gente se toma a la ligereza, pero el pecado es una cosa terrible, tan terrible que te enciega, y a pesar de tú estar ciego te hace creer que tú estás bien, y te hace creer que aún estando ciego tú puedes ver. Bendito sea Dios. El pecado no es una cosa con la que se juegue ni con la que se relaje, querido amigo y querida amiga. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque por el pecado, porque en un momento pecó Lucero, o Satanás más bien, bendito sea Dios, pecó en el cielo, fue destituido del cielo. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque el hombre pecó, fue que el hombre fue sacado del huerto del Edén. Entonces el pecado no es una cosa con la que se juegue. El pecado es una cosa peligrosa y tiene una peculiaridad, te separa a ti de Dios. No te deja ver la mano de Dios, no te deja ver la manifestación del Rey de gloria. Bendito sea Dios. Por eso no es una cosa con la que se relaje. Bendito sea Dios. En el pasado, cuando una persona tenía una condición de salud, se entendía que era como un castigo dado por Dios. Pues ciertamente las enfermedades llegaron a la tierra después que el hombre pecó. Entonces se entendía que era como un castigo, porque cuando Dios creó todo, dice que lo creó y vio que todo era bueno. Bendito sea Dios. Entonces, la gente tiene a Bartimeo, lo tiene de esta manera. Lo tiene como un mendigo, como una persona despreciada entre la multitud. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Mucha gente a veces le daban limosna a Bartimeo, pero no le daban limosna, bendito sea Dios, porque simplemente él estaba ciego. Le estaban dando limosna con pena, bendito sea Dios, porque él estaba atado, bendito sea Dios. Y lo veían como una persona degenerada, como una persona sin prosperidad, sin futuro y sin nada. Ellos lo hacían por esto, bendito sea Dios. Cuando usted ve con muchas personas, cuando ven a alguien en la calle necesitado, la condición por la que muchas veces ayudan es porque lo ven sin futuro y sin nada. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice que había una multitud que venía caminando, y entre la multitud Bartimeo se preguntó qué es lo que está pasando, porque escuchó el gentío que cuando venía caminando como que estaban hablando demasiado. Y al escuchar esto esto le llama la atención, despierta su curiosidad. Bendito sea Dios. Despierta su curiosidad, le llama su atención. Y dice y narra en el libro de Lucas que Bartimeo, cuando escuchó esto, preguntó. Y cuando preguntó qué es lo que está pasando, y le dijeron ellos: es Jesús de Nazaret el que está pasando por el lugar. Bendito sea Dios. Alabanza al Cordero. Yo vuelvo y le digo, escúchame bien, es Jesús de Nazaret el que está pasando por el lugar. Yo bendigo al Cordero de Dios. Mucha gente como que está durmiendo. Es Jesús de Nazaret el que está pasando por el lugar. Ahora vuelvo y le digo, es Jesús de Nazaret el que está pasando por el lugar. No es un yeso que está pasando, es el Cordero de gloria. Bendito sea Dios. El que está vivo, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Es
Jesús de Nazaret, ¿qué está pasando? Y cuando él escuchó que era Jesús, él se paró y ¿sabe lo que hizo? No se quedó tranquilo como mucha gente aquí. Se paró y empezó a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, bendito sea Dios. Y mucha gente cuando ve la unción, a veces ven a Dios obrando y se queda muy quieto y muy tranquilo. Y por eso es que no reciben. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabe qué? Que he visto a Dios visitando lugares muchas veces, pero he visto gente con poca hambre y poca sed de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. He visto la unción moverse fuerte, pero he visto gente con poca sed de Dios. ¿Y sabe por qué no reciben? Porque no tienen hambre de Dios, porque no creen que el Eterno puede hacerlo. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo he visto gente, varón, que está tan sencillo. Recuerdo yo un día que me invitaron, yo fui a una casa a visitar por algo, no fue ni siquiera a orar que fuimos. Fue a arreglar algo, teníamos algo pendiente que arreglar, fuimos allá. Empezamos a hablar, terminamos de hablar, nosotros nos vamos de la casa ya. Cuando nos vamos a ir de la casa, sin orar ni nada, escuche bien, ¿sabe lo que hizo la persona? La persona llama y dice: ustedes no se van de aquí sin orar, vengan a orar. Bendito sea el Cordero de Dios. Y cuando empezamos a orar, la unción de Dios empezó a sentirse. Pero en ocasiones yo he sentido la unción, le voy a ser honesto, más fuerte que en ese momento. Bendito sea, yo sentía la unción. Bendito sea Dios, yo sentía el poder de Dios, pero hay momentos que lo he sentido más fuerte que en ese momento. Pero ¿sabe lo que pasó? Esa persona tenía tanta hambre de Dios. Una persona, una hermana de la iglesia, tenía tanta hambre de Dios que el poder de Dios la visitó y la tocó. Y la persona empezó a hablar en lengua, bendito sea Dios. ¿Y sabe lo que pasaba mientras hablaba? El Espíritu de Dios daba la interpretación y se le traducía y se traía la respuesta. Bendito sea Dios, de parte de Dios a su vida, la palabra de Dios. ¿Y sabe qué más pasó? La persona cayó al piso bajo el poder de Dios. Y muchas veces la unción está muy recia y la persona, y Dios está tocando y Dios está hablando, pero la gente está como durmiéndose. Necesitamos una generación de Bartimeo que se despierte, bendito sea Dios, que se levanten a clamar. Alabanza al Cordero. Necesitamos una generación que se levante a clamar. Bendito sea Dios, que vayan y hagan como Bartimeo y le vocen y digan: Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Que vayan y digan por la comunidad: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que vine a decirle a un amigo: tú solamente tienes que clamar al Nazareno y decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo te aseguro que el Nazareno va a mirar su rostro y te va a mirar a ti cara a cara, bendito sea Dios, y va a visitar tu vida.